Buenas con todos. Mi nombre es Enrique Marroquín. Voy a hablar sobre la hipertensión arterial. Soy residente del Hospital Nacional 2 de Mayo, residente de la especialidad de cardiología de segundo año. Entonces, para comenzar a hablar de la hipertensión arterial, de la exposición que voy a tocar el día de hoy, voy a hablar sobre unos temas, ¿no? Definir qué es la hipertensión arterial. Aparte de ello, eh, ver la clasificación, la forma correcta de tomar la presión arterial, la estratificación del riesgo, el manejo de manera somera y un seguimiento del paciente con hipertensión arterial. Entonces, la hipertensión arterial, ¿cuál es la definición? Pues es la fuerza que ejerce la sangre a las arterias en dos momentos, en la sístole y en la diástole. Por ello se llama presión sistólica y presión diastólica. La presión arterial depende de dos factores importantes, tanto del gasto cardíaco como de la resistencia vascular periférica. El gasto cardíaco depende en sí del volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Todo aquello que modifique estas variables van a subir o aumentar la presión arterial. Entonces, ¿cuál es la definición de la hipertensión arterial? Yo encuentro una persona, puedo diagnosticar una persona con hipertensión arterial cuando encuentro una presión arterial por encima, sistólica por encima de 140, mayor o igual a 140, o una presión diastólica mayor o igual a 90, pero en repetidas evaluaciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Un poco más específico en repetidas evaluaciones, quiere decir al menos en 2 a 3 visitas al consultorio. ¿Y cómo debería tomar la presión? El paciente viene, se descansa un minuto sentado, no tiene que tener las rodillas flexionadas y se le toma la presión arterial. 3 mediciones. Una primera que va a ser desechada y promedio de las dos últimas. Sin embargo, si la primera me sale por debajo de 130/85, ya no requiero tomar las otras 2 mediciones. Si en su efecto sale mayor, si le tomo las 2 mediciones y saco un promedio. Ahora, yo puedo diagnosticar la hipertensión arterial solamente con una visita. Podría ser si es que tengo una presión arterial mayor a 180 sistólica mayor a 110, y el paciente puede tener, hay una evidencia de una enfermedad cardiovascular de base, ¿no? Diabético, por ejemplo, y en cuanto a esa presión, ya digo, ese paciente es hipertenso en una sola medición. Entonces, la clasificación de la hipertensión arterial es fácil, es más o menos mayor de 130, eh, mayor a 140 es la hipertensión grado 1, mayor a 160, hipertensión grado 2, la sistólica, y en el caso de la diastólica, mayor a 90, mayor a 100. Antes se llamaba también normal alta o normal. Acá justo las guías americanas tienen una cápita porque la normal ya la consideran ellos un grado de hipertensión tipo 1, ¿no? Pero la gran mayoría de guías europeas y consensos internacionales no lo ven así. Entonces, yo tengo acá una tabla de epidemiología. La epidemiología que nos dice que mientras más edad tengamos, mientras más edad haya, hay mayor prevalencia de la hipertensión arterial. Además, vemos que va cambiando un poco la tendencia, si depende de hombre o mujer. Vemos que los pacientes que están alrededor de los 20 a los 55 años son predominantemente mujeres. Sin embargo, mientras vamos pasando los años de 65, más de 75 años, comienzan a tomar más prevalencia mujeres, perdón, y el anterior es mayor prevalente hombres. Entonces, esta gráfica acá nos dice, nos da la relación entre la mortalidad cardiovascular y la presión arterial. ¿Por qué es tan importante ello? ¿No? Nosotros vemos que hay bastantes guías de práctica clínica en el cual nos dan puntos de corte de la presión arterial sistólica sobre todo. Y eso se debe justamente que la presión arterial sistólica tiene una correlación muy amplia con la mortalidad o la mortalidad cardiovascular, y a diferencia de la presión arterial diastólica, ¿no? Que en su defecto, esta de acá tiene un poco más de dispersión, pero la presión arterial sistólica sí es tiene muy buena correlación con la mortalidad, y de acuerdo a la edad vemos que se encuentra mayor, aún mayor correlación. Es por ello que uno utiliza, las guías de práctica clínica utilizan puntos de corte para tener una presión arterial controlada, ¿no? Entonces, la presión arterial, la hipertensión arterial puede ser que se presente, que se le dice ISH, que es la sola. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente presenta aumento de la presión arterial sistólica, más no de la presión arterial diastólica. Puede presentarse ambas, que es la SDH, que le mencionan acá, que ya puede presentar tanto aumento de la presión sistólica como la diastólica. Puede presentar solamente de manera aislada la presión diastólica aumentada con la presión mayor a 90 de la diastólica. Ahora vemos, ¿qué vemos? Que, por ejemplo, los pacientes que son menor de 40 años
suelen presentar, o si es que presentan hipertensión arterial, el fenotipo es predominantemente a predominio de la presión diastólica. Y más bien vemos que mientras más años pasan, va aumentando el porcentaje de pacientes que presentan un aumento de la presión predominantemente sistólica, ¿no? Y eso más o menos a qué se debe, es un pequeño gráfico, es que, por ejemplo, este CO que ven por acá es el gasto, la resistencia vascular periférica y esto de acá es el endurecimiento de las arterias. Ese endurecimiento de las arterias se da sobre todo en qué pacientes, en pacientes añosos, lo que hace que predominantemente se produzca un aumento de la presión arterial sistólica, ¿no? Y en los menores de 40 años podemos ver, por ejemplo, aparición de presión arterial predominantemente diastólica o ambas, ¿no? Puede aparecer sistólica y diastólica, aumento de ambas, ¿no? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, la hipertensión puede ser básicamente primaria, que lo cual quiere decir que es la más frecuente, la esencial, y la secundaria, que es que hay un factor que ha modificado tanto el gasto como la resistencia vascular periférica que está ocasionando que se aumente la presión arterial. Y que si yo trato ese factor, pues trataría la hipertensión arterial. Entonces, dentro de esos qué factores tengo, tengo que sospecharlo, sobre todo en pacientes en los cuales la hipertensión arterial se diagnostica menor a los 40 años o pacientes que presentan un debut de hipertensión arterial por encima de los 60 años. Entonces, en esos tipos de pacientes yo voy a sospechar algo secundario. ¿Qué podría ser algo secundario? Enfermedades renales, hay varias, como nefropatía diabética, como poliquistosis renal, enfermedad renal crónica, enfermedad renovascular, que es la estenosis de la arteria renal, enfermedades endocrinas como el síndrome de Cushing, el hiperaldosteronismo primario, o con cosas un poco más raras como el fenocromocitoma, acromegalia, pacientes que presentan hipertensión inducida por el embarazo, pacientes que presentan hipertensión y están asociados a la apnea del sueño, pacientes que presentan también exceso de consumo de alcohol, drogas, la cocaína sobre todo, puede generar ese tipo de hipertensión arterial. Entonces, ¿dónde voy a buscar eso de ahí? En pacientes menores de 40 años y en pacientes mayores de 60 años que debutan con hipertensión arterial. Entonces, un poco de la fisiopatología y la hipertensión arterial tiene múltiples factores que pueden generar que se aumente la presión arterial, pero hay factores que hacen que se aumente la presión arterial, pero lo que nos va a interesar a nosotros son los factores que hacen que se mantenga permanentemente alta la presión arterial, porque uno puede aumentar la presión arterial cuando está haciendo ejercicio e inmediatamente después de terminar de hacer ejercicio baja. Es uno de los beneficios de hacer ejercicio aeróbico, sobre todo en pacientes hipertensos. Pero lo que va a generar que aumente o que se mantenga sostenidamente la presión arterial elevada, eso va a terminar siendo perjudicial para el paciente, ¿no? Entonces, ¿qué se vio eso de acá, este pequeño gráfico del HEART? Que lo que hace que el paciente tenga una hipertensión sostenida, sobre todo es a nivel renal, el nivel de absorción del sodio, ¿no? Cuando el nivel de absorción del sodio, acá como aparece en la gráfica, eh, aumenta el volumen sanguíneo, eso va a generar que el sodio que yo voy a tener acá, por ejemplo, en esta gráfica que vemos que ese es un paciente normal, esta línea verde, esta es la presión arterial y este es el sodio, la excreción de sodio. Entonces yo tengo una presión arterial que genera un cierto grado de excreción de sodio. Sin embargo, luego voy a tener que tener presiones aún mayores para generar yo una presión suficiente para botar la cantidad de sodio que yo tengo en el cuerpo. Esto de acá, cuando llego a este punto, ya estoy comenzando a tener unas presiones aumentadas de manera persistente y voy a comenzar a tener eh, contextos hormonales que me van a generar que esto de acá, este sodio que no se esté botando de manera correcta, pues tenga que ser eliminado y va a comenzar a generar, por ejemplo, hormonas contrarreguladoras, ¿no? Como es el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? Entonces, cuando vemos esto, el aumento del volumen sanguíneo, el aumento de las presiones de llenado, van a generar el retorno venoso, aumenta el gasto cardíaco, como ya lo mencioné, es uno de los factores que tiene el gasto, es justamente el volumen y va a generar pues que aumente la presión arterial, ¿no? Entonces, ¿qué voy a tener en cuenta? Esto de acá. Esta gráfica de acá te dice más o menos qué es lo que varía en segundos. Varios receptores, quimiorreceptores, eso van a hacer que se aumente de manera aguda la presión arterial.
Sin embargo, ya cuando comienza a ver esto de acá, que es fluidos a nivel renal, esa absorción del sodio que está o generándose a nivel renal ya va cambiando, va a generar que se aumente de manera sostenida la hipertensión, la presión arterial. Y esto está dependiente básicamente del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y es que cuando el sistema renina-angiotensina-aldosterona deja de estar en homeostasis, comienza a aparecer la hipertensión arterial. Y es por eso que una de las principales armas que tenemos para tratarla justo es los YECA, los ARA2 que actúan a a nivel del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pero eso en ese momento, cuando ya se activa ese sistema y se mantiene, ya va a ser complicado traerlo de vuelta. Entonces, la presión arterial, bueno, como lo mencioné, va a depender mucho de esto. Ahora, los factores de riesgo, ¿cómo yo lo puedo estratificar al paciente? Es mucho. No puede ser riesgo bajo, riesgo moderado, riesgo alto, muy alto. ¿De qué va a depender? Sobre todo de los factores de riesgo que tengan encima. Por el score es un score europeo que fue hecha para población europea, no tanto para población latinoamericana, pero lo que sí me va a decir un paciente de muy alto riesgo es que paciente con hipertensión y que tenga enfermedad cardiovascular clínica, ya diagnosticada, infarto, enfermedad arterial periférica, tromboembolismo pulmonar, pruebas en imágenes que yo ya tenga evidencia efectivamente de cardiovascular, placas, por ejemplo, pacientes con diabetes que ya tienen daño de órgano, enfermedad renal crónica en estadio ya estadio 4 o 5, en riesgo alto ya debe haber a pacientes que tienen un factor de riesgo, ¿no? Como por ejemplo colesterol por encima de 310, hipercolesterolemia familiar, ya la hipertensión grado 3 sostenida, además pacientes diabéticos, también ya estaría en un paciente como mínimo de alto riesgo, y ya evidencia de cardiopatía hipertensiva, evidencia de enfermedad renal crónica estadio 3, bueno, el score de 5 a 10, que no se utiliza mucho para la población latinoamericana, riesgo moderado, el score también bajo, pero los pacientes de hipertensión grado 2, muchos pacientes en edad media, y el último, el score más bajo, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso de ahí, nosotros, y de acuerdo a la presión arterial que tenemos, y de acuerdo al riesgo que tenemos, yo puedo clasificar al paciente de acuerdo a su riesgo cardiovascular a los 10 años, ¿no? Más del 15% es muy elevado. Entonces, eso me da un riesgo de paciente que tenga la probabilidad de tener un accidente cerebrovascular, un infarto agudo miocardio, complicaciones o muertes cardiovasculares. Y para ello se utiliza esta pequeña tabla que tenemos acá, ¿no? Entonces vemos de acuerdo a la presión que tiene el paciente, mientras más presión sistólica, mientras mayor grado de hipertensión arterial, más el riesgo va a ser, y los factores modificadores que tiene ese paciente. Si tiene uno o dos factores de riesgo, eh, estaríamos casi en una fase uno. Si es que estamos ya frente a un paciente que ya tiene enfermedad renal crónica, que tiene diabetes mellitus, o en su defecto ya tiene enfermedad renal crónica y daño ya de órgano, entonces ya estamos en una fase 3 y es muy alto riesgo, ¿no? Entonces esos pacientes tengo que ser más estricto para controlar la hipertensión, tengo que ser más, tengo que aumentar dosis de antihipertensivos para tener tener en control la hipertensión, porque esto puede generar que el paciente tenga mayor probabilidad de tener muerte cardiovascular. Entonces, ¿qué factores nos referimos? Bueno, mayores de 65 años son factores que yo no puedo tener, ¿no? Frecuencia cardíaca más de 80, el índice de masa corporal aumentado, pacientes diabéticos, dislipidémicos, historia de muerte cardiovascular. También estamos hablando ya de daño de órgano, como la hipertrofia ventricular izquierda, el daño renal leve moderado, y también ya enfermedad cardiovascular ya evidenciada, ¿no? Enfermedad de stroke, falla ya que presentan falla cardíaca también ya es un mal predictor, la misma fibrilación auricular también lo es. Entonces, el tratamiento es mucho, pero de manera más rápida o sencilla de decirlo es que el paciente, yo primero lo que veo es que el paciente está diagnosticado con la hipertensión arterial, lo diagnostiqué. Lo primero que tengo que hacer y lo que hago en todos es cambios de estilo de vida, ¿no? Aumento de baja de peso porque te baja la presión arterial, la dieta DASH está recomendada, el ejercicio aeróbico sobre todo. Es recomendable en estos pacientes porque va a disminuir la presión arterial. Además, ya veo si es de grado uno o grado 2. Entonces, si tengo un paciente de grado uno puedo comenzar solamente con estilos de vida y reevaluar si es que con ello mitiga la enfermedad. Si no es así, tengo que pasar al otro paso. Y el otro paso es ver si es que es un paciente de alto riesgo, ¿no?
con lo que ya mencioné antes. Y de acuerdo a ello, puedo pensar en darle tratamiento médico y reevaluarlo pues a los 3 a 6 meses. Sin embargo, si es que en caso ya yo tengo un paciente con grado 2 de hipertensión arterial, ahí inmediatamente, aparte de las medidas que tengo de estilos de vida, voy a iniciar terapia, ¿no? Entonces, ¿y cómo inicio la terapia? Pues lo que se recomienda ahora es utilizar una terapia combinada, dual, ¿no? Por ejemplo, en este caso, lo pone en baja dosis de medicamentos antihipertensivos, sobre todo los primeros, los YECA, lo que me va a ayudar bastante. Y también puedo utilizarlo combinado con un calcio antagonista, ¿no? El estudio ASCOT te demuestra justamente ello, ¿no? Que disminuye la mortalidad cardiovascular, tiene mejores resultados el hecho de asociar un YECA con un calcio antagonista, ¿no? Entonces, ahora, en pequeñas dosis, luego en segundo paso, si es que no controlo, voy a subir la dosis y en tercer paso, lo que haría es utilizar una terapia combinada, ¿no? Triple. Y en un cuarto paso ya son pacientes con hipertensión refractaria. En ellos ya utilizaría otros medicamentos como la espironolactona y como también alfametildopa, por ejemplo, ¿no? Ya son los cuales ya yo tengo ya YECAS, tengo puestos también los calcio antagonistas, ya tiene diurético también, antiacídico, y aún así no me controla la hipertensión arterial, ¿no? Entonces, ya para ir combinando, es otro mensaje que quiero dejar, es que si yo como sigo estos pacientes que tienen hipertensión arterial, hay muchas formas de seguirlo, mediante el EKG de la hipertrofia, mediante el ecocardiograma, mediante la función renal, la tasa de filtrado glomerular, mediante el uso del el doble carotidio. Existen muchos y acá lo que me dice es la sensibilidad que tiene y la especificidad que tiene. Y cuando los cambios yo los voy a ver, ¿no? Los cambios que yo los puedo ver de acuerdo al tiempo que va pasando. Y vemos que los cambios en semanas o meses, como vemos acá, lo vemos en justo una medida, que es la microalbuminuria, ¿no? La microalbuminuria es muy bueno, es muy buen predictor, tiene muy buena reproductibilidad y yo lo puedo utilizar en el paciente que yo estoy comenzando tratamiento y quiero ver si es que realmente está teniendo un grado de respuesta frente a un daño de órgano. Entonces, eso de acá me va a decir que está yendo bien y es un examen que se podría hacer para hacer un seguimiento a un paciente con hipertensión. Y para terminar, un pequeño caso clínico, tengo pues un paciente con 63 años y que tiene pues hipertensión arterial y tiene factor de riesgo como es diabético y además fuma. Y le encuentro una presión de 170/90. ¿Eso de ahí qué quiere decirnos? Que ya estoy frente a un paciente con hipertensión arterial porque tengo un paciente que ya presenta un antecedente cardiovascular, ¿no? Y yo ya podría decir, este paciente es hipertensión arterial grado 2 y iniciar el tratamiento de frente. Entonces, para terminar, los puntos claves de esta pequeña exposición es tener en cuenta que la hipertensión arterial aumenta con la edad. Ese es un punto. Otro, además, que la hipertensión arterial sostenida va a estar influenciada sobre todo por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Eso va a generar que se mantenga constantemente elevada la presión arterial y es la razón por la cual en pacientes hipertensos se le indica o se le recomienda dieta hiposódica, ¿no? Porque ya de por sí tengo un daño en la natriuresis, ese paciente hipertenso, que va a generar que esas hormonas contrarreguladoras se sigan incrementando. Otra es que, y otro pequeño acápite, es saber que esas presiones arteriales yo las puedo manejar con tratamiento médico, pero lo primero que debo hacer es cambio los estilos de vida. Y eso va a generar que el paciente tenga una mejor respuesta al tratamiento. Bueno, eso es todo. Muy amables por escuchar.